Buenas tardes. Hoy vamos a presentar la actividad de la unidad 3 sobre la diferencia entre la base de datos tradicionales y la base de datos en la nube. Usaremos CanRapida, es una empresa de comida rápida para explicar tres temas principales que son transacciones, seguridad, impacto y recuperación. La idea es entender cómo estos conceptos fusionan en el sistema tradicional o cómo en la plataforma moderna en la nube. Tan Rápida es una empresa ficticia de la comida rápida ubicada en Carepa, Antioquia. La empresa necesita digitalizar procesos como pedido, ventas o inventario. Para eso se diseñó una base de datos en SQL Server con cinco tablas principales, que son cliente, categoría, producto, pedido y detalle pedido, que es la tabla interna. Este sistema es ideal porque funciona como un sistema OLTP, es decir, orientado a muchas transacciones en pequeñas transacciones pequeñas en tiempo real. La base de datos en la nube no reemplaza los conceptos tradicionales, más bien lo moderniza y lo automatiza. En esta primera parte hablaremos de las transacciones, la propiedad de ASIC, los cursores y cómo esos conceptos se aplican en sistemas modernos. Una transacción es un conjunto de operaciones que deben ejecutarse completas o no ejecutarse. Digamos, un ejemplo, cuando un cliente hace un pedido en Carrapia, se registra el pedido, se agrega el detalle, se descuenta el stock y si alguna parte de la falla, toda la operación se revierte usando robar para evitar inconsistencia. Entonces vamos a explicar aquí. Aquí ya tenemos nuestra consulta, pues se dice realizar pedido de cliente y tenemos agregando ese detalle descontar stock. Entonces vamos a ejecutar y como vemos ya nos apareció que está en la base de datos, ya ejecutó. Entonces vamos a consultar los pedidos registrados. Entonces ejecutamos y como vemos aparece el ID pedido, que es uno, el estado y el cliente. El estado para ser pendiente y el ID del cliente es el número uno. Entonces, vamos a ver los pedidos con nombre de cliente. Entonces, vamos a seleccionar y vamos a ejecutar. Y como vemos, aparece el ID, el cliente y el estado. Entonces, como primero aparecen uno, el cliente es Juan Pérez y el estado es pendiente. Y así sucesivamente aparece en proceso, cancelado, entregado y así sucesivamente. Em, las propiedades así, las transacciones funcionan gracias a las propiedades así. ¿Eso qué es? Automatiza todo o nada. Consistencia. Los datos siempre quedan válidos. Aislamiento. Usuario simultáneo no interfiere entre sí. Y durabilidad. Los datos quedan guardados incluso si el servidor falla. Si los dos, digamos un ejemplo, si dos cajeros hacen pedido al mismo tiempo, el sistema evita un conflicto. ¿Sí hago entender? Son cursores. Aquí comparamos los cursores como consulta basada en conjunto. Los cursores procesan fila por fila, por eso son más lentos y consumen más recursos. Actualmente se prefieren consulta tipo C porque SQL está diseñado para trabajar con conjunto, por conjunto completado en datos. Las consultas modernas son más eficientes y más escalables, como vemos, corta y más eficiente. Digamos, ahí porque lo reemplazan los cursores. Más lento, pues esa fila por fila, más memoria y bloqueo de tablas. SQL es un lenguaje orientado a conjuntos, como ya hemos dicho anteriormente. Entonces, vamos a aplicar el 1.2, que es la asociación en aplicaciones modernas en su base.
En aplicaciones modernas, las transacciones no siempre se manejan directamente de la base de datos. Por ejemplo, con su base, el backend llama funciones y el PostgreSQL ejecuta la lógica tradicional internamente. Esto permite integrar fácilmente APIs, aplicaciones móviles y microservicios. La ventaja de DB tradicional versus aplicaciones modernas. Aquí vemos la ventaja de cada enfoque. Más control, alto rendimiento local, ideal para operaciones críticas. Esas son las tradicionales. Y ahora el moderno es más flexible, escalable y fácil integración web y móvil. Digamos una conclusión rapidita. Hoy en muchas empresas combinan ambos enfoques. 1.4 Transacciones en sistema analítico Google BigQuery. BigQuery está diseñado para análisis masivo de datos, no para transacciones pequeñas. Como vemos, OLTP es operaciones rápidas en tiempo real. Y OLAP es análisis grandes y complejos. Para registrar un pedido sería OLTP. Y analizar la venta del mes sería OLAP o OLAP. Ok, bueno, ahorita pasando al tema de la seguridad en la base de datos tradicionales versus en la nube, esta es importante aclarar que se maneja a través de usuarios, roles y permisos. Los usuarios son es la identidad que se conecta a la base de datos siempre y se crea mediante el crédito 6, por ejemplo, llevando a la base de datos CAN rápida, cajero CAN. Los roles agrupan los permisos. Por ejemplo, un rol de cajero puede tener permiso para insertar pedidos. Y esos permisos pueden definir qué acciones se pueden realizar sobre las tablas, como el select, el insert o el update. Por ejemplo, llevándolo a nuestra base de datos, un cajero va a poder registrar los pedidos y ver los productos, pero no va a poder eliminar la información, lo cual se controla mediante instrucciones como el GRAD o el DENI, que son los permisos. Seguimos a la siguiente, por favor. Bueno, en la nube la seguridad ha hecho una evolución constante hacia modelos más avanzados. Por ejemplo, la Supabase utiliza autenticación por tokens y permite aplicar la seguridad a nivel de filas. Es importante porque esto significa que cada usuario solo puede ver sus propios datos y además se utilizan también otros sistemas como el IAM, que es el Identity and Set Management, que es el sistema que define quién puede hacer qué sobre cuáles recursos, ¿cierto? Siguiente, por favor. Y como último, el backup y recuperación, que en este punto, en este eje, vamos a abordar algunos aspectos importantes como lo es el Cloud Subbase, el BigQuery Trail y el Snapshot. Seguimos, por favor. Bueno, en los sistemas tradicionales existen varios tipos de copias de seguridad, ¿cierto? El backup completo guarda toda la base de datos, mientras que otro tipo de backup, como el backup diferencial, igual guarda solo los cambios realizados desde el último backup que se realizó. Y es importante porque va a permitir restaurar la información y primero se va a aplicar el backup completo y luego los diferenciales, lo que va a permitir recuperar la base de datos en un punto específico del tiempo. En la nube, este proceso es diferente. ¿Por qué? Porque los backups suelen ser automáticos. Por ejemplo, se van a realizar copias diarias y se permite la recuperación en un punto exacto en el tiempo, conocido como point in time, ¿cierto? Recovery. Y los datos se almacenan de forma distribuida.
de múltiples ubicaciones. Es decir, esto va a permitir que aumente la seguridad y reduzca el riesgo de la pérdida de la base de datos, que es de suma importancia en estos tiempos. Un ejemplo siguiente, por favor. Ya en la nube, siguiente. El ejemplo, al ejemplo con Google BigQuery, siguiente. Ok, el ejemplo de práctico de carga rápida es donde se puede consultar cómo estaban los datos horas atrás utilizando funciones como train table, ¿cierto? O crear snapshots que son copias instantáneas de la tabla. El paso uno sería el backup completo que se va a realizar pues en un tiempo que desee el desarrollador. El paso número dos sería el backup diferencial, que va a ser los lunes a sábados o en el horario que se establezca por el desarrollador. El paso tres es la restauración completa en caso de fallo, que pues como podemos ver ahí están los códigos para tener como realizarlo en el sistema. Y por último es como verificar el estado de la base de datos restaurada, si se restauró correctamente, con todos los datos que contenía y si no hay fallos. Como para concluir todo lo que hemos abordado durante esta presentación, es importante como que resaltar la importancia de las transacciones que garanticen la integridad de los datos, la seguridad y demás aspectos importantes, ¿cierto? Y es que esto evoluciona cada vez hacia modelos más flexibles y granulares en la nube. Y finalmente el backup, que es de suma importancia porque va a permitirnos recuperar los datos en casos de pérdida, de ser un proceso manual en bases de datos tradicionales a uno completamente automatizado en bases de datos en la nube, ¿cierto? Lo más importante de esto es como entender que las bases de datos en la nube no reemplazan los conceptos tradicionales, sino que los transforman y los adaptan a entornos más escalables y modernos. Por esto es de suma importancia tener como esa correlación entre estos dos aspectos que son las bases de datos tradicionales y bases de datos en la nube y su correlación entre sí. Eso sería todo. Muchas gracias.